Buenas noches, tutor don José Yamil Bolaños Cardoso. Soy Beatriz Salazar, estudiante del cuarto semestre de Tecnología en Regencia de Farmacia. Pertenezco al grupo 301-506-56 del curso de Atención Farmacéutica. Voy a dar inicio a la sustentación del trabajo final, en donde en el presente trabajo se logrará poner en evidencia la apropiación de los conceptos revisados a lo largo del curso de atención farmacéutica. Asimismo, se analizará la situación problema relacionada con casos de problemas relacionados con los medicamentos, en especial los temas de indicación farmacéutica que se encuentran en la unidad 1 y los conceptos sobre control de vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos revisados en la unidad 2 del sílabo del curso. De igual manera se identificarán los problemas, las causas, alternativas de solución a las causas encontradas y las actividades que harán que las alternativas de solución formuladas puedan llegar a cumplirse a partir de dos problemas planteados en el documento de la situación problema. Durante todo el curso de atención farmacéutica hemos venido trabajando en situaciones problemas presentadas en la IPS El Buen Paisaje y en la droguería del señor Pepito Porras, que presta sus servicios en la misma localidad. En este trabajo final veremos dos situaciones problemas presentadas en el servicio de urgencias del Buen Paisaje, de la IPS El Buen Paisaje, en donde llegan dos casos de problemas relacionados con los medicamentos. En el primer caso vemos a un paciente hipertenso que presentó taquicardia y mareo después de haber ingerido un jarabe para la tos, el cual se le había indicado en la droguería de don Pepito Porras. Analizando las causas podemos enunciarlas, en donde podemos decir que no hubo una buena recomendación del medicamento, existió una negligencia por parte del empleado de la droguería, el personal de la droguería no posee los conocimientos necesarios para trabajar en esta clase de servicios y hubo una falta de ética profesional. Podemos decir que no hubo una buena recomendación del medicamento, ya que la indicación farmacéutica debe ser realizada de manera responsable y por personal capacitado que tenga conocimientos de los medicamentos, sus usos, interacciones, contraindicaciones, también de las patologías, de las diferentes patologías que aquejan al ser humano y de la fisiología del organismo del ser vivo. Se evidencia claramente que el personal de la droguería no posee estos conocimientos, además que no siguen los pasos para una buena recomendación de un medicamento, en donde no se obtiene la información del paciente, como son sus antecedentes personales y alérgicos, sus hábitos, qué medicamentos toma, porque es importante la interacción entre medicamentos y también entre las patologías. Hay cierta clase de medicamentos que no pueden ser ingeridos por pacientes que sufren determinadas patologías. Además de esto, vemos que cuando un paciente presenta antecedentes personales delicados, no se debe recomendar. Más bien se debe de derivar al médico tratante. Cuando hablamos de la falta de ética, estamos hablando que no se cumplen las actividades con responsabilidad dentro del servicio, porque no se dimensiona que se está poniendo en riesgo la salud e integridad del ser humano enfermo, que lo que busca es recuperar y aliviar sus síntomas y no empeorarlos. Muchas veces en estos servicios se vende por vender, por un interés económico, y no se pone a pensar que lo que está en riesgo es la vida del ser vivo. Como alternativas de solución podemos decir que deben haber campañas de capacitación sobre la importancia de tener en cuenta el estado de salud de los pacientes y sus medicamentos, crear un registro de pacientes, contar con personal idóneo con aptitudes y actitudes necesarias para laborar en los servicios, promover el uso racional de los medicamentos, promover el conocimiento de la norma que regula estos servicios farmacéuticos y de sus sanciones, y promover el sentido de la ética laboral y la responsabilidad. Hablando de las capacitaciones, yo pienso que estas se deben hacer enfocadas en promulgar el uso racional de los medicamentos, y se debe dar a conocer la norma que regula estos servicios. Es importante que todas las personas que laboran los servicios farmacéuticos
conozcan cuáles son las normas que sancionan todas estas clases de prácticas no recomendables. Se debe exigir pues que el servicio farmacéutico cuente con personal capacitado y responsable. Se debe promover el sentido de la ética y la responsabilidad. Pienso que es importante un mayor control por parte de los entes que vigilan estos servicios, y que ante errores tan delicados que comprometen la vida deben darse ejemplares sanciones. Las actividades que se deben llevar a cabo son las capacitaciones, en donde se elaboren cronogramas y se cumplan, y repartir un material impreso con la información que se expuso en ellas. Vigilancia y control debe haber una vigilancia y control estricta por parte de los entes encargados de regular los servicios farmacéuticos por medio de visitas periódicas, para que el personal que trabaja en estos servicios entiendan pues que la norma se debe cumplir y que se deben hacer las cosas siempre bien hechas. Como siempre, pues las campañas sobre el uso racional de los medicamentos, que es un aspecto importante porque todo el mundo se automedica sin tener en cuenta los antecedentes y las consecuencias que puede llevar esto. Promover el sentido de la ética dentro del ejercer profesional, implementar programas. Es de vital importancia tener los programas de vigilancia, de farmacovigilancia y tecnovigilancia, y cumplir con sus requerimientos, porque estos programas favorecen y ayudan a la seguridad del paciente en la atención de los servicios de salud. Se deben promover actividades que garanticen la seguridad de los pacientes que prestan estas instituciones. El segundo caso, vemos que llega un adulto mayor del programa de hipertensión del hospital, quien sufrió un episodio de aumento del nivel de la presión, a pesar de que él refería haberse tomado juiciosamente sus medicamentos tal como se los habían prescrito. Al indagar sobre las posibles causas de esta recaída, se encontró que en el último control de hipertensión le habían entregado unos medicamentos vencidos. Las causas ante este problema es descuido y falta de un registro de fechas de vencimiento de medicamentos por parte de los encargados de la droguería, falta de interés del bienestar de los pacientes y compromiso por parte de los encargados de la droguería, falta de ética profesional y responsabilidad de recomendar un medicamento sin el debido proceso, malas prácticas de dispensación y almacenamiento, falta de conocimiento del paciente sobre las fechas de vencimiento, falta de sentido de pertenencia del recurso humano de la institución y falta de capacitación del personal. Yo pienso que este es un problema bastante delicado y una falta demasiado grave, porque una de las actividades propias del servicio farmacéutico es la vigilancia y control de los medicamentos y dispositivos médicos que llegan al servicio. Debe haber un control desde que el mismo medicamento llega al servicio. Se debe mirar mediante la recepción, mirar en el estado que llega, cómo está el empaque, que no esté deteriorado, y mucho más importante, mirar su fecha de vencimiento, estar pendiente de ella. Por lo que yo pienso pues que debe haber un registro muy preciso y muy claro sobre esto. Igualmente se debe tener dentro del servicio un control mensual de la fecha de vencimiento de los medicamentos. Los medicamentos están en el área de almacenamiento, desde donde se les dispensa al paciente. Entonces, si este medicamento vencido se le entregó a un paciente, fue porque no hubo un buen control, ni se vigiló muy bien su fecha de vencimiento. Las actividades que se deben realizar se debe sacar siempre los medicamentos 3 meses antes a su fecha de vencimiento, y estos se deben ubicar en el área de cuarentena, y de allí ya se le hace la disposición pertinente. Por lo que podemos decir que hubo una mala dispensación, donde tampoco se tuvo en cuenta el medicamento que se le despachaba al paciente y la fecha de vencimiento.
También es importante que los pacientes conozcan las fechas de vencimiento de los medicamentos y que ellos antes de ingerir algún medicamento deben mirar cuál es la fecha de vencimiento, porque si la persona los despacha, pero el mismo paciente es el que debe mirar también en casa que un medicamento no se le haya pasado la fecha de vencimiento, porque a veces tienen medicamentos que guardan y que no, ya pueden estar vencidos. Las alternativas de solución serían pues crear un registro virtual con autoalerta para cada medicamento y su fecha de vencimiento, donde se visualice en rojo los medicamentos próximos a expirar y así evitar la dispensación de medicamentos vencidos y problemas relacionados con estos en la salud de los pacientes. Se debe tener un personal capacitado que lidere y direccione las acciones de las personas a su cargo, que esté pendiente del cumplimiento de las actividades y de la buena prestación del servicio a los usuarios. Debe haber una capacitación constante a los empleados de acuerdo a sus funciones, en donde se implementen planes de mejora y seguimiento continuo. Realizar una buena dispensación, que ésta quede evidenciada y documentada, con el fin de proporcionar seguridad y trazabilidad al paciente en la atención en salud. Se debe también contar con personal suficiente y competente que pueda ejercer sus funciones sin presiones y de manera activa y responsable. Implementar y desarrollar un buen sistema de recepción, almacenamiento, dispensación, vigilancia y control de los medicamentos. Tener como norma establecida la revisión mensual de las fechas de vencimiento de los medicamentos, que esta actividad quede registrada y con la firma responsable. Las actividades que podemos tener en cuenta para que no se presente esta clase de problemas: se debe elaborar el material para las capacitaciones, elaborar el cronograma de las capacitaciones, llevar a cabo las capacitaciones y repartir material impreso con la información que se expuso, imprimir y colocar dentro de la droguería el diagrama de procedimientos para el control de fecha de vencimientos de medicamentos y dispositivos médicos, para que así la regente de farmacia y los auxiliares de la droguería no olviden lo que deben hacer. Semaforización de los medicamentos próximos a vencer para tener un mayor control sobre estos y realizar su devolución si es necesario. Vigilancia y control interno, revisión periódica de inventarios, revisión periódica de las fechas de vencimiento de los medicamentos y realizar seguimientos a las acciones implementadas y vigilar su cumplimiento. Yo pienso que es muy importante implementar dentro del servicio capacitaciones internas constantes, donde se tenga un control de las actividades realizadas en el servicio y se evidencie su cumplimiento. Hacer al recurso humano evaluaciones de desempeño, en pro pues siempre de mejorar cada día, porque en estos servicios es imprescindible tener personal capacitado que tenga el título y los conocimientos sólidos que brinda la universidad para prestar un servicio con calidad, cuyo objetivo principal siempre debe ser velar por la seguridad del paciente que requiere una atención en salud.